Buenos días, jóvenes de la Institución Educativa Santiago Apóstol. Hoy desde el área de Ciencias Naturales, para el grado 11, promoción 2020, les habla su profesor Ramiro Alejandro Velosa. En la clase de hoy pues abordaremos alcoholes desde Guasahuet, pero a través de este videoclip vamos a ver las funciones químicas de éteres, aldehídos y cetonas, hoy 5 de junio 2020. Bueno, en esta nomenclatura de los éteres, ellos son compuestos que resultan de la unión de dos radicales alquílicos o pueden ser radicales aromáticos a través de un puente de oxígeno. En este caso particular, entonces vemos el oxígeno. Recuerden que el oxígeno, para cumplir su regla del octeto, tiene 2 electrones que puede compartir a través de enlaces covalentes. Entonces, cuando el oxígeno se une a 2 enlaces covalentes de 2 radicales alquilos, la función es éter. Existen 2 nomenclaturas, tanto la tradicional como la IUPAC, para nombrarlos. En la tradicional se dice que se debe interponer la partícula oxi entre los 2 radicales. Para ello se considera que el compuesto como derivado debe ser del radical más complejo. Es decir, en este caso particular, si tenemos 2 radicales, el metil y el etil, quien lleva el nombre como alcano sería el radical más pesado, el etil. Y el más liviano, en este caso el metil, llevaría la partícula oxi. Entonces se llamaría metoxi y la cadena la daría el otro radical como un alcano, etano. También podemos nombrar los 2 radicales por orden alfabético y se pueden dar seguidos de la palabra éter. Por ejemplo, acá tenemos en este lado el isopropil y en este lado tenemos el etil. Entonces, el menos liviano sería el etil, nombrado primero el etil, luego el isopropil y simplemente nombro la función éter. Esta función o este nombre de esta función se da a través de la nomenclatura IUPAC. Entonces, a nivel general, la nomenclatura de los ésteres resulta muy sencilla si tenemos en cuenta que para nombrarlos debemos identificar los radicales que se encuentran unidos al oxígeno y nombrarlos en orden de complejidad. Para algunos autores la complejidad existe para nombrarlos de mayor a menor peso, para otros de menor a mayor o de menor a mayor. En el caso particular me encanta nombrarlos de menor a mayor. Tenemos acá un ejemplo sencillo. Uno de los radicales del oxígeno es el metil y el otro es el etil, pero el más liviano es el metil, entonces yo lo llamo metil etil éter, nombro la función al final. Me parece como más fácil para nombrarlo que utilizar la tradicional oxi. Tenemos otro ejemplo, mire, en ambos lados tenemos el radical etil, entonces tenemos un dietil y tenemos el éter. Acá tenemos en un lado el radical metil y en el otro tenemos un areno. Tenemos el benceno como radical y como radical el benceno recuerden que se llama fenil. Tenemos el metil y tenemos el fenil. ¿A quién nombro primero? Al metil. Entonces metilfenil éter. Y tenemos acá otro ejemplo. Tenemos un cicloalcano, en este caso el ciclohexano, y tenemos el fenil. El ciclohexano como radical entonces sería el ciclohexil y el aromático llamaríamos fenil. Entonces nombraríamos primero el ciclohexil, luego el fenil y la función éter. Esta forma de nombrarlos me parece muy sencilla. Sería bueno que ustedes la manejaran. Pero si utilizan también la tradicional con el oxi, pueden utilizarlo. Vamos a hacer otros ejemplos. Entonces aquí tendríamos el etilfeniléter, aquí tenemos por un lado el isopropil, por el otro lado tendríamos el butil. Pues nombraríamos primero el más pequeño, isopropil, luego el butil, función éter. Pero aquí tenemos una función especial. Tenemos el oxígeno formando un éter, pero los carbonos se encuentran unidos continuos en cadena, no están separados por el oxígeno, se encuentran unidos. Estos son los llamados epoxi. Entonces, en este caso particular, nombro la posición del epoxi, 1, 2, por este lado este sería la segunda posición, de 2,3 epoxi, y nombro la cantidad de carbonos que tiene la cadena, en este caso pentano. Y aquí tendríamos otro ejercicio, 2,3 porque empiezan a carbono 2 por cualquiera de los dos lados, 2,3 epoxi, butano. Aquí tendríamos otros epoxis, pero ya con ciclos, cadenas cerradas. En esas cadenas cerradas encontramos nosotros entonces ubicarlos nombrando el oxi como oxaciclopropano, oxaciclobutano o 2-bromooxaciclopentano.
el oxa sería el carbono número 1 y luego empezaríamos a nombrar nosotros el oxa número 1, nombramos los radicales y el nombre de la cadena cerrada. Entonces, en este caso 2-bromo, oxaciclopentano, o en este caso particular 3-metil, oxaciclohexano. Hay unos ejercicios para practicar en casa, tenemos 9 ejercicios. Esos 9 ejercicios los vamos a desarrollar ahorita en WhatsApp Web, y también tenemos 20 ejercicios para dibujar las estructuras, también las vamos a desarrollar ahorita entre todos en WhatsApp Web. Otras dos funciones que nosotros tenemos es la función de aldehídos y cetona. La función de aldehído se caracteriza porque el carbono está unido a un doble enlace de oxígeno y está unido a un enlace sencillo de hidrógeno. El otro enlace, como este travalente, se encuentra unido a un radical de alquilo. Para nombrarlo, entonces se encuentra en cualquiera de los dos extremos, o en el extremo derecho o en el extremo izquierdo. Entonces, ese sería el carbono número 1 y el otro, desde ahí empezaríamos la numeración. Carbono número 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso, en el carbono número 4 estaría el metil y lo nombraríamos 4-metil. En el carbono 2 sería el heno, podríamos llamarlo 2-heno, y la cadena llamarla pentanal, o como lo dice el ejercicio, 2-pentén, ya nombran la posición del alqueno, pentén, y termina en al, pentenal. Otro ejercicio que tenemos ahí de los aldehídos y cetonas, entonces tenemos los radicales en el carbono 2 y en el carbono 3. Acá los están nombrando de mayor a menor. Yo los puedo nombrar mejor de menor a mayor. Yo los llamaría 3-metil, 2-etilpentanal. Bueno, eso ya es de acuerdo a los autores. Las cetonas es un carbono unido a un doble enlace de oxígeno, pero sus otros dos enlaces están unidos a radicales de alquilo. En este caso tenemos que hay dos formas de nombrarlo. En la segunda posición, en este caso, se puede encontrar la cetona, entonces yo lo nombraría 2 y la cadena completa tiene 4 CHs, 4 carbonos, entonces sería 2-butanona. O lo nombro como radicales, radical metil, radical etil y la función cetona. ¿Qué usos tienen los aldehídos? Se utilizan principalmente en la fabricación de resinas, plásticos, solventes, pinturas, perfumes y esencias. Están presentes en numerosos productos industriales y en gran variedad de ellos son de nuestra propia vida cotidiana. La glucosa, por ejemplo, existe en una forma abierta que presenta muchos grupos de aldehídos, y la glucosa son los azúcares. Mire que están en los usos de productos industriales que utilizamos mucho en nuestra casa. Las cetonas son de usos y aplicaciones tanto naturales como artificiales. También se emplean en cosmetología, son de fuentes importantes en medicinas. La butano 2,3-diona es un ingrediente fundamental del aroma de la margarina. La formalina se emplea como conservador de muestras biológicas. La acetona y la etilmetilcetona son disolventes orgánicos ampliamente conocidos. Tenemos, por ejemplo, aquí 4 ejercicios. En estos 4 ejercicios tenemos 4 ejercicios de aldehído. Entonces, si es de un solo carbono, se llama metanal o aldehído fórmico, o también lo llamamos formaldehído. Si es de 2 carbonos, sería el etanal, el aldehído acético o el acetaldehído. Aquí tenemos un alqueno como radical, entonces lo podemos llamar como propenal, porque es un alqueno, aldehído acrílico o acroleína. Si es un aromático, lo podemos llamar benzaldehído. En este caso de las cetonas, tenemos 2 ejemplos de cetonas. Si lo nombramos teniendo en cuenta la nomenclatura tradicional, seríamos las 2-pentanona. Si tenemos en cuenta la IUPAC, nombramos los radicales metil, propil y la función cetona. Aquí tenemos un ciclohexano, tenemos 2 enlaces dobles en ese ciclohexano. La cetona sería el carbono 1, aquí iniciaría el doble enlace en el carbono 2, 3, 4 y 5, o sea que en el 2 y en el 5 tendríamos un dieno. Yo puedo nombrarlo 2,5-dieno, ciclohexanona, o como lo dice el nombre de esta cadena, 2,5 ciclohexadieno, o sea, nombran los 2 dobles enlaces en el ciclo y terminan en ona, que es el nombre funcional de la cetona. Para entender mejor estos ejercicios, yo les voy a adicionar 2 videos, un video de aldehídos y un video de cetonas con nomenclatura cortos para que lo podamos entender, y haremos ejercicios entonces a través de WhatsApp Web.
Entonces, muchísimas gracias muchachos.